Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Business Night Talks. Esta noche tenemos la visita de Francisco Galdos, gerente general, CEO de Novopan. Francisco, bienvenido, gracias por visitarnos y acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación, un gusto estar contigo. Francisco, tú sabes, lo primero que siempre queremos conversar contigo es conocerte un poco más, ¿no? De tu formación, tu carrera, cómo llegaste a la posición donde estás, ¿no? Entonces cuéntanos un poco, primero, la parte de formación educativa. Claro, bueno, soy ingeniero industrial de formación, estudié en la Universidad de Lima. Yo me gradué en una época complicada para el Perú, estábamos justamente saliendo de toda la época del terrorismo, el primer gobierno de Fujimori, etc. No habían en esa época muchas opciones para trabajar en el Perú. Habían 4 o 5 empresas que eran, digamos, las top, ¿no? Se me ocurre Sauder, BCP, IBM. Bacus por ahí también. Bacus, ¿no? Tremenda empresa. Oxy, ¿no? Esas eran las opciones eran limitadas. Exactamente, ¿no? Así que bueno, había muchísima competencia para trabajar en estas empresas. Tuve la posibilidad de ser aceptado en Bacus y eso como que redefinió mi carrera porque yo estaba en una línea industrial y pasé a un área comercial. Empecé en Bacus en el área de ventas, que dicho sea de paso fue una experiencia fantástica. Comienzas a interactuar con el mercado real, tuve gente a mi cargo, mucho mercado. Conoces, ¿no? La calle. Conoces, ¿no? calle, nadie te lo cuenta. que es un elemento que me sirvió mucho más adelante, lo voy a comentar también. Más o menos al cabo de unos 2 años y medio, 3 años, a través de un headhunter surgió la posibilidad de pasar a una empresa que era nueva en ese momento, que era British American Tobacco, que a través de una razón social diferente estaban formando un sistema de distribución para entrar con su marca Lucky Strike. En ese momento la industria de tabaco estaba dominada por la marca Hamilton y bueno, una tremenda guerra comercial. Pasamos 2 o 3 personas de Bacus a esta nueva empresa. Amplié mucho mi amplitud, digamos, de alcance geográfico en cuanto a ventas. Comencé a conocer el Perú, la parte comercial del Perú. También una experiencia fantástica, crecí bastante en esa etapa. Y bueno, los gerentes de esta empresa, que donde trabajaba eran chilenos, y me vendieron la idea de ir a estudiar mi MBA a Chile, a la Universidad Adolfo Ibáñez, bueno, a la que postulé, felizmente me aceptaron, y bueno, fui a estudiar a Chile, estuve un año y medio más o menos allá, y siempre el MBA, como tú sabes, se da como para hacer un cambio de carrera en algunos sentidos. Y a raíz de un trabajo que hice de tesis, me contrataron en el sector eléctrico, en una empresa muy grande que se llamaba Enersys y que había comprado Edelnor en el Perú. Entonces empecé a trabajar en Edelnor ya viendo proyectos de inversión muy grandes. En ese momento en el Perú se estaba privatizando desde el gas de camisea hasta, bueno, túneles, carreteras, líneas de transmisión. Y esta empresa estaba interesada en todo este tema de infraestructura. Así que pasé de una parte comercial a una parte más de evaluación de proyectos, más estratégica, mucho más números. También crecí mucho en esa etapa. Pero luego, por esas cosas de la vida y también más por mi experiencia previa que la de proyectos, un headhunter me contacta para participar en una empresa de consumo masivo, no sabía el nombre todavía, que resultó ser Coca-Cola. Bueno, me pareció muy interesante trabajar en una empresa de ese tamaño, con esa expertise, y pasé a trabajar en Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa fantástica, ¿no? Es un monstruo, te transmite muchísimo conocimiento, gente de primerísimo nivel. Y tuve 10 años de trabajo en Coca-Cola, ocupando posiciones de diferente responsabilidad y creciente responsabilidad. Llegué a tener todo el área de nuevos productos, se llamaba en esa época. Tuvimos nosotros un CEO que se propuso, respondiendo en realidad a este cambio de contexto que había entre los consumidores que estaban ahora más sensibles a las bebidas azucaradas, se propuso en ese momento que el 50% de los ingresos de la empresa tenían que venir en el año 2020 de otras cosas que no sean gaseosas. Entonces se formó... ¿Y acá estábamos en qué año? Estamos hablando del año 2003, 2004, ¿no? No. Probablemente antes, 99... Ya, 20 años, 20 años antes de la meta. ¿no? Imagínate sí. esa visibilidad y también con la seriedad que se trabajan ahí esas iniciativas, ¿no?
con un largo plazo potente. Es un muy largo plazo, además, ¿no? No estás hablando de 2, 3 años, tienes una visión mucho más amplia. Claro, pero eso moviliza pues todos los recursos, ¿no? Entonces se estructuró toda un área. Para esto yo ya había pasado por cuentas claves, gerente de ventas Lima, ventas provincias, etc. Y bueno, se estructuró esta nueva área que tenía yo a mi cargo, en donde tenía responsabilidad sobre 4 países, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, y íbamos viendo proyectos en realidad, ¿no? En ese momento entrábamos a comprar marcas de agua, instalar fábricas de jugos, en fin, hasta en mate, como teníamos Uruguay también, claro, hasta el mate uruguayo, en ese negocio entramos, ¿no? Entonces en realidad toda la etapa de Coca-Cola fue una etapa que me permitió crecer profesionalmente muchísimo. Yo personalmente creo que Coca-Cola fue como una especie de alma mater en lo que es gestión. Te permite potenciar, digamos, el capability de pensamiento estratégico a largo plazo y también comunicación. Dado que el sistema Coca-Cola tiene embotelladores, en ese momento ya teníamos primero 2, había embotelladora Elsa en ese momento, sí, y luego Lindley, luego viene la compra, se fusiona en uno solo. Pero el modelo de Coca-Cola obliga a que tú seas persuasivo, vendas ideas, vendas estrategia al embotellador, de forma que las estrategias se puedan materializar, ¿no? Así que fue una experiencia muy buena. Luego, después de casi 10 años, llegando yo creo que a lo que se podía crecer en el organigrama peruano, pasé a trabajar con el grupo Añaños, con ISM, el grupo que lidera Jorge Añaños. Primero entré como gerente comercial corporativo, viendo varios países, y dentro del portafolio de países había uno en particular que era la papa caliente en ese momento, que era Brasil. Se había invertido muchísimo dinero y la verdad que el mercado brasilero es muy complejo, una estructura de canales, una actitud del consumidor diferente, etc. No, el tema tributario, protección de industria. Tributario, temas de recursos humanos brutal, terrible. Sí. Pero muy difícil trabajar en Brasil. Entramos en ese proyecto y bueno, cada vez más tiempo, un porcentaje más grande de mi tiempo se dedicaba al proyecto Brasil. Y ahí es donde tengo la suerte de acceder a mi primera gerencia general. Jorge Añaños tuvo la confianza de entregarme la operación de Brasil, que en ese momento era un proyecto naciente, una tremenda planta, teníamos como 300 personas en la empresa. Y bueno, con todo nuevo, ¿no? Leyes nuevas, fábrica nueva, equipo nuevo, una responsabilidad muy grande. ¿Basado en Sao Paulo, me imagino? No, nosotros estábamos en el nordeste de Brasil, en el estado de Bahía, la ciudad era Salvador. Y desde ahí la idea era llegar a todo el nordeste de Brasil. El nordeste de Brasil tiene temperaturas altas todo el tiempo, una serie de acceso a agua muy fácil, una serie de características que lo hacían perfecto para el mercado de gaseosas, ¿no? Así que se decidió empezar por ahí, yo creo que de forma bien inteligente. Y bueno, esa fue, digamos, la primera responsabilidad que tuve ya sobre un P&L completo. Una responsabilidad espectacular. Yo siempre digo que fue mi segundo MBA porque aprendí muchísimo. Luego, por diferentes factores, ya siendo gerente general, decidí volver a Perú. Asumí la gerencia general de CCR, que en ese momento, digo en ese momento porque ya fue vendida la empresa. En ese momento era una empresa que manejaba todo lo que es lectura de mercados, investigación de mercados a todas las empresas de consumo masivo. Un cambio, digamos, hacia servicios en mi carrera. Muy interesante, desafiante, aprendí mucho ya del otro lado de la mesa. Pero también me permitió entender las estrategias y la situación de casi todas las empresas de consumo masivo de Perú. Y después de 2 años de ese trabajo fue que surge la oportunidad de trabajar en Novopan, que es la empresa en donde trabajo actualmente, hace 7 años ya. Novopan es una empresa que produce tableros aglomerados de madera recubiertos con melamina. Una empresa de capital ecuatoriano, una empresa muy seria, muy exitosa, que ha ido creciendo en toda la costa oeste, digamos, de América Latina. Tenemos presencia directa en Colombia, obviamente en Ecuador y en Perú. Y también exportamos desde Ecuador a varios otros mercados, como Estados Unidos, el Caribe, etc. Bueno, después vamos a profundizar en Novopan, que es una parte obviamente importante de nuestra conversación. Pero me llama mucho la atención la experiencia que has tenido, ¿no? Has tenido experiencia
en una compañía global como puede ser Coca-Cola, que es algo valiosísimo. Has estado en el mundo del consumo masivo, en compañías locales y en compañías, digamos, más globales, transnacionales. Has estado en una industria como la del tabaco, que es súper sensible a un montón de cosas. Has tenido la experiencia internacional, además en un país tan complicado para los que vienen de afuera. Es un lindo país, Brasil, pero para los que vienen de afuera es complicadísimo por temas de protección. Ellos son muy proteccionistas de su propia industria, ¿no? Exactamente. Es una experiencia, Francisco, súper rica, ¿no? Sí, muy amplia. Y ni hablar de la parte, pues, de energía, proyecto, financiero, ¿no? Exactamente. Ahora, empezamos, digamos, la pregunta que me hiciste es ¿cómo llegaste a ser gerente general? Yo lo que quería transmitir tal vez es, no hay una sola forma de hacerlo. Sin duda. ¿No es cierto? Hay gente que tiene un camino de crecimiento en una sola empresa y van consolidando, entendiendo su negocio primero y consolidando su posición y su crecimiento. Otra forma es ir hasta cierto punto construyendo tu carrera, cambiando de industria o empresas y poco a poco vas avanzando. No hay una forma correcta. Yo particularmente, como habrás visto en mi descripción, seguí el segundo camino. Yo me siento cómodo adaptándome al cambio y también me gusta mucho transferir de una industria, de una empresa, ideas acá. Ya uno se siente que aporta valor, que hay crecimiento, ¿no? Y eso es satisfactorio. Ahora, en nuestra cultura pues tiene un factor de riesgo, ¿no? Así es. Porque tú siempre, al saltar de un lado al otro, dejas muchas cosas de tu pasado, ¿no? Trabajaste 10 años en una empresa como Coca-Cola, por ejemplo, y de pronto son 10 años, claro, te has enriquecido profesionalmente, pero también dejas 10 años de un montón de cosas que son parte de tu carrera, tu futuro, ¿no? Hasta temas de posible indemnización, qué sé yo. Etcétera. Hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo y ahí, como todo en la vida, ya depende de los perfiles de cada persona, ¿no? Yo personalmente, no se puede decir que no diría que soy una persona proclive a los riesgos, pero sí he hecho deportes de aventura, o sea, me gusta hasta cierto punto adaptarme a situaciones que exijan, que sean nuevas, y eso lo he hecho no solamente en los deportes, sino también en la vida profesional. Se ve plasmado a veces. ¿Te gusta eso, la ¿no? adrenalina? Me Cuéntanos gusta un poquito poquito del tema de adrenalina. Conversábamos fuera de cámaras, me contabas que tú eres triatlonista, maratonista, pero no me habías contado de la parte de aventura. Cuéntanos un poco qué has hecho de aventura. Sí, mira, yo desde que era universitario me uní a un club de escalada que había en la Universidad de Lima. Tuve la oportunidad de hacer escalada en roca, escalada en hielo. Bueno, obviamente en esa época también había el canotaje, etcétera, que estaban industrias crecientes en esa época. Me gustó en su momento el tema de la escalada, invertí mucho en mi tiempo como universitario ahí. Luego ya como profesional me metí más bien a deportes de endurance, como es el maratón, el triatlón. He corrido un par de veces la maratón de Nueva York, he hecho Ironman completo. Y luego ya, hace más o menos unos 5 años, me metí a hacer bicicleta montañera. Dejé el triatlón porque me demandaba demasiadas horas de entrenamiento. Me metí a la bicicleta montañera, donde hago cross country y también algo de downhill, ¿no? Y esa adrenalina de las bajadas es pero fantástica, ¿no? Empiezas el día con una energía perfecta. Yo tengo un par de amigos que hacen y a veces mandan sus videos y dices, wow, ¿no? Pero también ven sitios muy bonitos, ¿no? O sea, en Lima entiendo que se van a la zona de Pachacamac, ¿no? Bueno, el Morro, Pachacamac, el Morro, sí. el Parque de la Molina, el famoso Peco, Cieneguilla, hay varias rutas. Y claro, este es un deporte que te permite estar en contacto con la naturaleza, sales un poco de los nubarrones de Lima y vas al sol. Tiene otros aspectos que son también gratificantes, ¿no? No, y tiene también sus riesgos, ¿no? O sea, conozco un par de lesionados gravemente golpeados en... Así es, dicen que hay 2 tipos de ciclistas, ¿no? Los que se han caído y los que se van a caer. Claro. Pero no has sufrido ningún accidente considerable. Considerable, felizmente no. Caídas sí, muchas, pero no, nada mayor, felizmente. Yo entiendo que estos grupos además son muy agradables, muy simpáticos. Compartes mucho con gente una actividad que además es apasionante, ¿no? Sí, fíjate, hay algo bien interesante, ¿no? Yo creo que hasta probablemente los años 2000 el deporte gerencial
por naturaleza era el golf, ¿no? De alguna forma han habido una serie de cambios sociales, de moda, etcétera. Encuentras muchísima gente de cargos gerenciales, gerentes generales en triatlón y en bicicleta de montaña. Y en un contexto completamente diferente también hablas de negocios, de perspectivas de economía, de política. Y pasas tiempo. Y en un tiempo diferente, ¿no? Y te permite conocer también a las personas a veces sin la formalidad de estar con traje en reuniones, etcétera. Y así que es gratificante en varios sentidos, no solamente en lo deportivo, sino también en la parte social. Pero mencionaste algo con respecto a los cambios de hábitos, de costumbres, hasta modas, te diría. Así es. Mira cómo el golf antes era un deporte no necesariamente de atletas. Hoy los golfistas son realmente atletas. Hacen una cantidad de trabajo físico tremendo para soportar. Y claro, como vamos al mundo del wellness, de la salud, la natación, la triatlón, por lo tanto, los runners, el ciclismo, que es actividad física, que te ayuda pues, en el tema cardíaco, te ayuda a mantenerte, todos se han vuelto parte de, ¿no es cierto?, el estar más sano, el que sea más saludable, ¿no? Exactamente, son tendencias globales y que también yo creo que hacen que hasta cierto punto dos cosas, ¿no? La vida laboral hasta cierto punto se expande, llegas a veces en mucho mejor condición física al final de tu carrera. Y segundo, que también hasta cierto punto mucho más sano en términos generales, ¿no? Con las ideas más claras. Uno ve series que parecen de ayer, de los años 80, y ves cómo fumaban, tomaban, hasta en las oficinas había el alcohol, ¿no? Es increíble. Hablaba el otro día con un amigo sobre la fumada en las oficinas, la fumada en los aviones. Es una locura. Que hoy pues, ¿no? La gente lo piensa, es un crimen, ¿no? Así es. Sí. Y eso, bueno, en términos de productividad, etcétera, yo creo que ahora estamos varios pasos más adelante que hasta hace pocos años. Y la vida ha cambiado mucho, ¿no? La pandemia también creo que nos ha traído cosas muy distintas, ¿no? Así es. Pero a ver, yo quería preguntarte también, Francisco, toda esta vida que has llevado, el pasar por varias empresas, todo este tema de tus actividades extra oficina de ahora, como a muchas personas o como a todos los profesionales, vas aprendiendo muchas cosas en el camino distintas, ¿no? Y deben haber algunas que son las que te marcan más y marcan tu estilo gerencial. ¿Cuál defines tú como las cualidades, las habilidades más importantes que tú esperas en los profesionales que trabajan contigo? Uy, bueno, a ver, depende, es compleja la pregunta porque también a veces depende de las áreas, de los perfiles, pero en términos generales te diría, primero, la capacidad de adaptarse al cambio, ¿no? En una época con tanta incertidumbre como la que vivimos, ser capaz de cambiar, de adaptarse al nuevo contexto es fundamental. Segunda habilidad que es muy valiosa ahora, y creo que siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca, es la parte de comunicación efectiva, ¿no? Transmitir los mensajes de forma clara, concisa, simple para llegar a la gente. Más cuando no necesariamente estamos todos en los mismos ambientes, ¿no? Antes compartíamos la oficina, hoy hay mucho trabajo remoto, la comunicación se volvió más valiosa, ¿no? Con mucho mayor razón tienes que transmitir y comunicar claramente, ¿no? Lo tercero, y esto aplica tal vez un poco más ya a gente que tiene equipo a su cargo, que tiene responsabilidades, es tener objetivos claros, tener una visión de lo que quieres hacer. Es fundamental porque si uno tiene las ideas claras, los objetivos claros, eso se cascadea y se transmite al resto del equipo y eso es lo que permite hasta cierto punto el alineamiento de todas las partes, ¿no? Hay un punto súper importante cuando hablamos de objetivos y es muchas empresas o muchos ejecutivos todavía entienden, de manera equivocada a mi criterio, que el objetivo debe ser muy específico para la persona. Cuando yo pienso, o es lo que he aprendido en esta última etapa de mi vida, que en realidad tu objetivo debe ir integrado al objetivo de toda la organización. O sea, a una persona de cobranzas no le pidas, tu función es cobrar, ¿no? Porque en la cobranza puedo dañar la relación con el cliente. La idea es que esa persona de cobranza entienda que es una relación de largo plazo y que si bien se trata de cobrar lo más pronto posible, es un cliente al cual hay que cuidar, no sé qué es la razón de ser. Y tú puedes extrapolar eso a toda la organización y en la medida en que las personas no entienden los objetivos de toda la organización y cómo su objetivo se relaciona o enlaza con los objetivos de la compañía, es un objetivo mal dado, ¿no? Entonces ahora se trabaja mucho en tu objetivo dentro de los objetivos de toda la compañía.
Así es. Y eso es lo que hace más sentido, ¿no? Exactamente, coincido contigo. A ver, yo creo que hay que agrandar un poquito el tema y hay que pensar en los resultados más que en objetivos, ¿no? El propósito de cualquier grupo humano, cualquier equipo, es brindar resultados. Y un líder tiene que empezar cuestionándose qué se espera de mi equipo, qué se espera de mí. A mí me gustaba repetirme, para uno entender bien claro, ¿por qué me están pagando? ¿No? Cuando uno tiene claro eso, uno lo aterriza finalmente en objetivos ya concretos. Las organizaciones están llenas a veces de lo que uno llama los objetivos sandía, ¿no? Que son verdes por fuera, pero rojos por dentro. Yo me he topado con casos de que visitaba, por ejemplo, alguna operación en alguna provincia, en algún país, y resulta que todos estaban cumpliendo sus objetivos. Pero resulta que el gerente de la zona o el gerente de ventas no los cumple. Entonces uno se encuentra con esta falla de alineamiento entre los objetivos macro que tú mencionas y los objetivos de las personas. Esto es Management 1.0, pero es una de las cosas que más carecen las organizaciones, ¿no? Cuando uno va a una organización muy grande, lo primero que tienes que hacer es ayudarme a entender cuáles son los objetivos y asegurarte si están alineados, cascadeándose unos con otros, ¿no? ¿No? Y sucede la otra parte que a mí me ha tocado vivirla y que sucede en compañías transnacionales, que como es una compañía tan grande, los objetivos vienen desde la base, la oficina principal, llegan a todos los países y en el camino cada uno es un estanco, ¿no? Y lo que yo hago, estoy defendiendo mi estanco, pero en realidad estoy haciéndole daño a todos mis vecinos, que son parte de la misma compañía, ¿no? Exactamente. Y sucede mucho. ¿Sabes que eso ahora es uno de tal vez los problemas de las organizaciones en el mundo entero, ¿no? Esta organización en base a silos. Y yo creo que a estas alturas uno de los principales roles que tenemos los gerentes generales es crear instancias que sean a lo largo de toda la organización para que fluya esta información, ¿no? Y no solamente información, sino también personas, buenas prácticas, que haya valor agregado. Curiosamente, el sistema educativo no nos está ayudando, ¿no? Porque cada vez hay más especialización. Uno antes iba a estudiar administración, ingeniería, economía, no sé, habrían 8 carreras, ahora hay administración y marketing y finanzas y los silos se siguen reconstruyendo. Y además, como dices tú, la especialización va más específico. Comunicación digital, ¿no? Entonces, el marketing empieza a tener 25 disciplinas abajo. Antes era más sencilla la vida, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces es un poquito más complicado o más desafiante, podemos decir, hacia las personas que tenemos alcance en diferentes áreas, asegurarnos que hay esta comunicación y este intercambio de información y buenas prácticas, ¿no? Es uno de los roles clave, yo creo. Me comentabas que has escrito un libro, sí, ¿cierto? ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata el libro? Sí, cómo no. Mira, yo en el transcurso de mi carrera fui entendiendo el tremendo impacto que tienen los jefes, las personas que tienen gente a su cargo en los resultados de la organización. Porque como comentábamos hace unos momentos, estas personas son los que aseguran que todos los esfuerzos de los equipos estén alineados detrás de los resultados. Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen estas personas, estos managers, digamos, no existe en las empresas normalmente un programa de formación de managers, ¿no? Uno cree que porque uno ha ido a la universidad o ha sido a determinado posgrado, ya es jefe. Y también hemos visto 1000 veces en las empresas que a veces tú escoges, por ejemplo, al mejor vendedor y lo haces gerente de ventas y terminas quedándote sin el mejor vendedor y sin un buen gerente, sí, claro. Entonces, bueno, me puse hasta cierto punto a estructurar ideas, pensamientos para poder finalmente yo mismo capacitar a mis equipos, porque no encontraba un programa que forme a jefes, y capacitarlo yo mismo y asegurarme de que tengan esta estructura de pensamiento. Y bueno, comencé a copiar información, etcétera, que cuando ya era un cuerpo de conocimiento más o menos grande, dije, bueno, esto se puede probablemente convertir en un libro, y me pareció súper gratificante además la posibilidad de aportar, aunque sea con un granito de arena, a la formación de gente y de personas y al management en general, ¿no? Es interesante lo que dices, ¿no? Porque comenzaste a copiar, pudo haber sonado copiar, por ejemplo, a copiar, pero claro, es como una buena receta, ¿no? Exacto. Los ingredientes pueden ser los mismos, pero el cocinero, ¿no? O el chef, que de la manera que los junta, los acomoda, los combina con otras cosas,
es probablemente el aporte. No hay en realidad una ciencia detrás de esto. Cuando uno lee o revisa los temas, muchos son de sentido común, pero sin embargo el hecho de tenerlos todos juntos y repasarlos ya le da un cuerpo de conocimiento, un valor a la información. Tú has dicho algo con lo cual estoy de acuerdo y me genera ciertas dudas, ¿no? Porque, claro, no es una ciencia. Todo lo que se trata del ser humano, difícilmente, desde el punto de vista del comportamiento, pues difícilmente lo puedes llamar una ciencia. Pero hay muchas cosas que son comunes y que están escritas y que además las aprendes producto de la experiencia. Entonces, y no es una ciencia, ¿no? Así es. Pero como dices tú, hay mucho que está escrito. Pero creo que el problema con respecto al tema de gerencia es que a la gente, como siempre, el ser humano no aprende de la experiencia de otros. Bueno, en realidad es tan fácil aprender de la experiencia de otros. Exactamente. Y sobre todo, yo siempre he sido muy amigo de tomar modelos. Yo he tenido jefes, gerentes, líderes excepcionales. Que como siempre todas las personas pues no somos perfectas, somos seres multidimensionales y podemos ser muy buenos o muy malos en 8 de 10 dimensiones y en las otras 2 es lo opuesto. No tan bueno. Y por ahí en uno eres del montón, ¿no? Entonces tú tienes que aprender a ver, mira, Francisco, que ha sido mi gerente, mi líder, espectacular en todas estas dimensiones y en estas no era tan bueno, ¿no? Y aprendes a discernir. Pero a mí me sucedió algo, no voy a decir nombres, que yo he tenido jefes que eran malísimos y lo único que pensaba, este va a ser uno de mis mejores ejemplos de vida. No, nunca voy a ser así. Nunca hagas eso. Nunca voy a ser así porque te das cuenta de lo que te toca, ¿no? Claro. Entonces, ser líder es interesante, uno aprende mucho siendo líder, pero la gente debería aprender a ser líder copiando a los líderes, ¿no? Pero por supuesto, sí. Por supuesto. De hecho, la gestión, decía Minter, que es una práctica, ¿no? Y la forma más eficiente probablemente sea de aprender a ser gerente es justamente viendo cómo se comportan y cómo actúan otros gerentes. Porque es una práctica que no necesariamente implica que tú sepas aspectos técnicos, como puede ser finanzas, operaciones, logística, ¿no? Sino es cómo trabajar de tal forma que todo el equipo esté alineado y al final tú como manager obtengas los resultados que quieres, pero a través de tu influencia y de tu priorización, etcétera, con las demás partes del equipo, ¿no? Yo personalmente creo que uno aprende de todo, ¿no? Tanto de buenos jefes como de malos jefes. Me preguntabas hace un rato cuáles son los factores para tener éxito tal vez en la chamba, y uno de ellos yo te digo que es la actitud, ¿no? Sea tu jefe bueno o malo, hay que estarlo observando, hay que evaluar si es que esto funciona o no. Normalmente alguien ha llegado a esa posición por alguna razón, algo bueno tiene que tener, ¿no? Entonces uno va también observando y separando las cosas buenas de las malas, perfilando buenas prácticas que con el tiempo van consolidando tu forma de gestión, ¿no? Trae a mi cabeza lo que comentas. Yo tuve un jefe que era malísimo, pero ¿sabes qué? El tipo no paraba de ir para adelante. Y si algo aprendí es a apreciar la forma en que él iba siempre para adelante. Nunca se daba por vencido, siempre buscaba los objetivos, se peleaba con los del costado, con los de abajo, trataba mal a su gente, era un mal líder, pero hasta a veces en los líderes malos encuentras cosas pues positivas, ¿no? Exactamente. Y bueno, y la experiencia enseña que cuando tú identificas dentro de tu equipo también personas con diferente estilo de liderazgo, podemos decir, hay como el que tú describes, que son tractores, ¿no? Que van y parte del arte de esto es colocar a las personas en el lugar correcto, ¿no? Dependiendo de los desafíos, dependiendo del equipo que tengan a su cargo, no todo el mundo tiene que tener un jefe con el mismo perfil. Pero igual sucede con las personas. Yo creo que como líder te toca por gente variopinta, ¿no? Y yo creo que toda la gente tiene una utilidad. Simplemente hay que saber encontrarle, ya como líder, ¿no? A él o a ella, que es muy bueno en esto y es muy malo en esto, ¿dónde lo pongo? ¿No? Exactamente. Lo que hay que asegurarse es que todos compartan más o menos lo fundamental de la cultura de la empresa, ¿no? Que tengan algún set de valores único, alguna forma de trabajar estándar, pero por supuesto los matices entre persona y persona van a variar. Bueno, Francisco, y ahora todo esto que hemos hablado de tu historia, de tu estilo, de tus principios, valores, te lleva a Novopan, ¿no? Y ahora regresamos, te corté, porque siempre para tratar de guardar un poco la ilación,
Cuéntanos un poco de Novopan y qué le has dado o qué le has puesto tú de distinto a Novopan. Cuéntanos un poco sobre la empresa. Cómo no, con todo gusto. Mira, Novopan es una empresa de capital ecuatoriano que tiene en el Perú más o menos 24 años ya de presencia. Novopan produce tableros aglomerados de madera recubiertos con melamina, que es el material que se usa como acá para construir los closets, las cocinas, muebles de oficina, ¿no? Etcétera, ¿no? Es un sustituto directo de la madera, pero que tiene la ventaja de tener esta componente decorativa. Entonces, la empresa se fundó hace mucho tiempo ya, 24 años. Poco a poco hemos ido consolidando nuestro liderazgo en el mercado peruano. Competimos con empresas muy, muy grandes, chilenas, brasileras, pero Novopan, gracias a su profesionalismo en general, a la calidad de su equipo, ha ido consolidándose y tenemos actualmente el liderazgo completo de la categoría. Novopan tiene un negocio, a diferencia de lo que comentaba hace un rato, que empecé en consumo masivo. Esta es una empresa B2B. Nosotros llegamos al mercado a través de 100 distribuidores repartidos a nivel nacional. Para lograr eso tenemos varios centros de distribución que empiezan desde Tumbes, Trujillo, Lima y tenemos en Arequipa. Si no es una infidencia, ¿cuántos centros de distribución tienen? 4. Son 4. 4 centros de distribución y de los cuales atendemos a estos 100 distribuidores. Estos 100 distribuidores son multimarca, por lo cual hemos tenido que ganarnos un poco su confianza. Competimos con otras empresas por darles el mejor servicio posible. Y el mejor producto también. Y el mejor producto. Y ahí es donde, tal vez respondiendo a tu pregunta, más o menos hace como 5 o 6 años comenzamos a hacer cosas diferentes. Trajimos algunas ideas de consumo masivo a esta industria nueva de acabados de construcción. Segmentamos a los distribuidores, hicimos programas de valor para cada uno de ellos. Estrategias comerciales diferenciadas que nos han permitido poquito a poco ir profundizando en los distribuidores, de tal forma que ahora tenemos un grupo de ellos, que son casi 30 ya, que les llamamos nuevos socios, son casi exclusivos, en una exclusividad del 90% nuestra, y los asesoramos de una forma ya casi integral, ¿no? Desde, no sé, cómo tiene que estar su sala de ventas. Estamos asesorándolos en la parte comercial. Durante la pandemia nos acercamos a ellos para asesorarlos en la parte de marketing electrónico, crearles vehículos para llegar a su vez a sus clientes. Ahora estamos trabajando en la parte de operaciones, la parte de atrás de los clientes. Y de esta forma hemos construido una propuesta de valor que no es solamente el producto, que dicho sea de paso es fantástico, novedoso, pero también una propuesta de valor integral, comercial, de asesoría, etcétera, que nos distingue de la competencia, ¿no? Y que yo me imagino, por lo que te estoy entendiendo, que es el modelo de sociedad correcta, ¿no? Tú me das mucho valor, no solamente me das un buen producto, sino también me das, estamos en la era pues del conocimiento, me estás dando un conocimiento que me ayuda a mejorar todos mis procesos. Entonces yo te quiero no solamente porque me das un buen producto, sino porque hago dinero contigo. Tú me estás ayudando a que mi negocio sea mi mejor negocio. Exactamente. Que es algo que yo veo que muchas empresas que están en distintos negocios, sobre todo en la parte de manufactura, ¿no? Y que, claro, tu rol no es la distribución, tú para eso tienes a los distribuidores, no se dan cuenta que esas compañías son extensiones de tu compañía, ¿no? Exactamente. Uno tiene que comenzar a evaluar los negocios como una especie de ecosistema ya, ¿no? Y linda palabra, ecosistema para mí, esa es la palabra. Y fíjate que en los últimos 3 o 4 años hemos querido dar un paso adicional. Entendimos de que nuestro negocio no podía terminar en el distribuidor, porque nosotros teníamos que entender también al consumidor final, al que, digamos, está más allá de nuestro distribuidor. ¿Y quiénes estaban más allá? Habían carpinteros pequeños, habían empresas constructoras que tenían un equipo de arquitectos, habían diseñadores, en fin, había todo de nuevo una gama de otros clientes y subclientes, clientes intermedios que estaban detrás de nuestro distribuidor y nosotros no teníamos esa visibilidad. Entonces hicimos una serie de iniciativas para llegar a ellos, desde fortalecer nuestra marca,
en términos de imagen publicitario. Creamos un concepto que le hemos llamado el Centro de Experiencia, que es un local que tenemos acá en San Isidro, justamente en Amador Merino Reina, en donde más que un showroom, es un sitio en donde están mostradas todas las aplicaciones que tiene mi producto. Entonces los arquitectos, los diseñadores e incluso consumidores finales pueden ir y ver y se dan cuenta que no es solamente pues, para hacer cocinas el producto, puedes hacer una serie de acabados, terminaciones, enchapados, etcétera, que tienen un valor excelente, valor en términos decorativos y también de precio. Entonces hemos dado ese paso también para llegar al consumidor final. Y eso también es otro elemento de diferenciación nuestro con respecto a la competencia, ¿no? Mira, hay una dimensión que me parece interesantísima y que no mucha gente la entiende y la identifica, ¿no? Y es lo que tú nos acabas de decir. En el proceso de llegar al consumidor hay una serie de jugadores en el mercado, en este ecosistema, donde a veces uno se equivoca porque dice, no, yo tengo que llegar al consumidor o el distribuidor, cuando en realidad tienes al constructor eventualmente o al carpintero, como tú lo mencionaste, que puede que ellos sean la pieza más importante de toda la cadena. Y que si tú llegas a ellos, en realidad hasta podrías convertir en un factor secundario a los otros dos, ¿no? Completamente. Ese es exactamente el concepto, ¿no? Pero para eso, algo que a mí me parece importantísimo, Francisco, es tú tienes que hablar siempre con evidencia, ¿no? Tienes que tener información. En la medida en que tienes información que te dice, yo conozco el proceso, yo sé quién fabrica, quién compra, quién decide, y tienes información al respecto, puedes llegar a ese tipo de conclusiones. Entonces, mi pregunta o mi comentario va más por el lado de, vivimos, como dicen, en la era del conocimiento, y la información es lo que te ayuda a poder ajustar todo. ¿Cuánto, además habiendo trabajado tú en CCR, cuánto de tu negocio se sustenta o tú inviertes en temas de información? Mira, no, es importantísima la información y nosotros lo que hacemos es canalizarla a través de varias vías. Primero, todo el tema de las herramientas digitales y redes nos permiten interactuar con cientos de personas y escucharlos, ¿no? Tenemos una serie de herramientas que nos permite recuperar información directamente de los comentarios que hay en redes sociales. Ese es un primer elemento. El segundo, y yo creo que es uno de los más importantes, es también no solamente el equipo de marketing, sino hasta el equipo gerencial, nos proyectamos hacia el mercado. Si algo he aprendido, Álvaro, en mi experiencia, es que el que ha estado en el mercado, el que ha estado en la calle, cuando regresaba a la mesa, siempre tiene la razón, ¿no? El que se quede en el PowerPoint, el que se quede en la mesa, eso no. puede que construya una serie de ideas muy lógicas, pero siempre el que ha salido y ha visto, el que ha hablado con el cliente, el que ha escuchado y ha tocado el problema, muy de acuerdo, tiene la razón. Entonces, uno de los elementos, digamos, que tenemos en la cultura en Novopan es salir mucho al mercado, interactuar con gente, y no solamente con nuestros distribuidores, sino que hablamos con los carpinteros que están en la sala de ventas, con los consumidores finales, de forma de poder escuchar esta información. Y por último te diré que este centro de experiencia que te describí hace unos minutos también es un elemento de acopio de información en la medida en que estamos hablando directamente con arquitectos, diseñadores y consumidores finales que nos vienen a dar sus requerimientos, ¿no? Más bien el desafío yo creo que tenemos las empresas ahora es qué hacer con tanta información, porque a veces tienes pues desde cientos de nombres y datos, teléfonos, hasta inputs de todo tipo, los famosos insights de mercado, ¿no? Y ahí está, yo creo que el desafío de cómo tamizar todas estas ideas, encontrar oportunidades y ponerlas en valor. Ese es el gran desafío que tenemos. Yo creo que esa parte de la información siempre se debe iniciar por el lado de cuál es la información importante. Porque no se trata de cantidad, se trata de poder ¿Qué es lo que tamizar. Tú usaste la palabra tamizar, ¿no? Hay cosas que son menos importantes y que esas se vayan, ¿no? Van cayendo, pero acá arriba me tiene que quedar lo que es más importante. Y yo creo que tú lo has mencionado, ¿no? Es la información que viene directamente del mercado. Y que a veces está basada en datos duros y a veces son opiniones. Pero claro, la pregunta es, ¿una opinión es un dato duro? Tal vez no. Pero 100 opiniones... 100 opiniones en el mismo sentido ya te no es tiene cierto, que... se empiezan a convertir en un dato duro, no es una tendencia. Se comienza a convertir en algo más potente, un insight de mercado poderoso, ¿no? Así es. Y bueno, uno de los desafíos yo creo que tenemos los gerentes está en
en justamente cómo, digamos, toda esta información la tenemos por acá, todos estos elementos de información, y por otro lado están los temas de negocio, ¿no? Cómo estos problemas de negocio que yo tengo, que pueden ser de cobertura, distribución, rotación de productos, etcétera, cómo vincularlos con estas oportunidades y capitalizarlas, ¿no? Esa es la parte desafiante. Tu organización tiene muchos de estos componentes de modernidad. Hablemos de, no sé, nuevas profesiones, nuevas disciplinas. Por ejemplo, Community Manager. Hoy una de las profesiones o especialidades que más crecen en el mundo, laboralmente hablando, son los Community Managers. Otros son los Data Scientists, ¿no? Sí. Y así van apareciendo un montón, ¿no? ¿Tienes muchas de estas nuevas profesiones en la organización? Bueno, empezar diciendo que nuestra industria no es probablemente de las que está más impactada por todo el tema de esta revolución digital. Sin embargo, por supuesto que nos hemos visto hasta cierto punto forzados a adaptarnos a todos estos cambios. Nuestro gerente de marketing tiene un equipo digital en donde está incluido la función esta de Community Manager. Y ellos están hasta cierto punto desarrollando este ecosistema que se crea en base de ensayo y error, ¿no? Desde vincular desde LinkedIn de la compañía hasta la cuenta de Instagram y una serie de elementos. Por otro lado tenemos, y esto nos ha ayudado muchísimo, una persona, porque podemos llamar un área, ¿no? Porque hasta cierto punto hace las funciones de agrupar información de todos lados, de BI, ¿no? de Business Intelligence. Y esta persona, junto con el equipo de sistemas, nos han permitido ordenar todas las bases de datos de la compañía, todo lo que sale en nuestro CRM, de forma que lo podamos explotar en gráficos, información que nos permite accionar cosas. Empezamos con lo natural, que es ventas, pero poco a poco se ha ido pasando a operaciones, a finanzas, etcétera. Y estos elementos nos permiten, por ejemplo, compartir información en tiempo real con nuestro equipo comercial. Y esto es fantástico, ¿no? Porque les llega a los teléfonos, los tenemos en pantallas en zonas claves de la empresa. Eso nos permite generar también una cultura orientada a resultados. Francisco, ya llegando a la última parte de la conversación, cuéntanos qué otros planes, qué más hay en el futuro, ya sea tuyo, Francisco, de Novopan, ¿qué más ves hacia adelante? ¿Qué más veo hacia adelante? Bueno, mira, siento que en Novopan tenemos todavía muchísimos proyectos por desarrollar y por construir, así que en lo profesional me siento todavía bastante desafiado ahí. Sin embargo, como hemos hablado, hay que adaptarse a los cambios y vivimos en una época de mucho cambio. Me interesa aprender mucho de temas de este tema digital, digitalización de las compañías, transformación digital. El tema del gobierno corporativo también es un tema que me está interesando mucho, me apasiona. Así que aprender por ese lado y crecer por los proyectos, ¿no? Francisco, muy agradecidos con tu visita, con lo que has compartido con nosotros. Te felicito por todo lo que has hecho, de verdad ha sido entretenido, ha sido ágil y enriquecedor. Yo estoy seguro que para toda nuestra audiencia, para nuestros seguidores, va a ser un momento de reflexión sobre lo que hacen, de aprendizaje. Hay mucho de lo que has comentado acá que creo que va a ser un aprendizaje para todos ellos. Así que, Francisco, agradecerte nuevamente por tu tiempo esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Álvaro, un gusto estar acá. Y con ustedes, amigos, agradecerles por su tiempo y por acompañarnos. Estuvo con nosotros Francisco Galdos, CEO de Novopan, a quien nuevamente le agradecemos por su presencia. Y con ustedes será hasta una próxima edición de Business Night Talks. Buenas noches.